El fantasma del tractor. Relatos de terror en el campo. Hola, comunidad de Ventura en línea. Mi nombre es Pedro, y lo que voy a contarles no es una simple historia de fantasmas para asustar en la noche. Esta es la verdad. Una verdad que me sigue persiguiendo desde que era niño. Cuando por primera vez supe de la existencia de Moreno, el hombre del tractor. Moreno era un hombre del campo. Había trabajado en la misma tierra durante años, preparando los terrenos para la siembra. Conocía cada rincón, cada piedra, cada trozo de suelo como la palma de su mano. Su tractor era su compañero más fiel, una máquina vieja y ruidosa que parecía haber visto mejores días, pero que seguía funcionando gracias al cuidado y dedicación de Moreno. Todos en el pueblo lo conocían. Era un hombre callado, pero siempre dispuesto a ayudar a quien lo necesitara. Vivía solo en una pequeña cabaña cerca de los campos, y su vida giraba en torno al trabajo y a la tierra. Fue un día como cualquier otro cuando ocurrió el accidente. El sol brillaba intensamente, y el calor era casi insoportable. Moreno estaba trabajando en un campo especialmente difícil, lleno de pendientes y rocas sueltas. Nadie sabe exactamente cómo pasó, pero en un momento, el tractor se descontroló y Moreno perdió el equilibrio. Cayó al suelo y la máquina pasó por encima de él, quitándole la vida instantáneamente. La noticia se extendió rápidamente por el pueblo. Todos estaban conmocionados. No podían creer que un hombre tan cuidadoso y experimentado hubiera tenido un accidente tan trágico. La muerte de Moreno dejó la comunidad conmovida, pero lo que vino después fue aún más perturbador. La primera vez que alguien vio a Moreno después de su muerte fue apenas una semana después del accidente. Fue una noche oscura, y un joven del pueblo, Emilio, estaba caminando cerca del campo donde Moreno había trabajado. De repente, escuchó un ruido infernal, como el de un motor viejo y oxidado. Al girar la cabeza, vio a lo lejos unos reflectores brillando a través de la oscuridad. Emilio se quedó congelado al ver el tractor de Moreno avanzando lentamente hacia él, con una figura espectral sentada en el asiento. Podía ver claramente el rostro de Moreno, pálido y con una expresión vacía. El tractor se detuvo a pocos metros de él, y luego, tan repentinamente como apareció, desapareció en la oscuridad, dejando a Emilio aterrorizado por lo que había visto. No pasó mucho tiempo antes de que más personas comenzaran a ver el espectro de Moreno. Siempre era de noche, y siempre estaba acompañado por el sonido infernal del tractor y los reflectores brillantes. Los encuentros se volvieron más frecuentes, y el miedo se extendió por todo el pueblo. Nadie se atrevía a salir de noche, y los campos donde Moreno había trabajado fueron abandonados, convirtiéndose en un lugar evitado por todos. Una noche, iba en mi moto transitando por los caminos que Moreno trabajaba. No sé cuánto tiempo pasó antes de que escuchara el ruido. Primero, fue un murmullo distante, como el zumbido de un motor viejo. Luego, los reflectores aparecieron en el horizonte, brillando a través de la oscuridad. Mi corazón latía con fuerza mientras el tractor se acercaba, con Moreno sentado en el asiento, tal como lo habían descrito. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, pude ver su rostro claramente. No era un espectro aterrador, como había imaginado, sino una figura triste y resignada. Moreno me miró directamente, y en ese momento sentí una oleada de compasión. No era un espíritu maligno, sino un alma perdida, atrapada en un ciclo de sufrimiento. Desde aquella noche, jamás volví a ver el fantasma de Moreno, solo escuchaba los relatos de algunas personas que juraban haber visto su espíritu en la noche. Y así, la historia de Moreno, el hombre del tractor, se convirtió en una parte de la historia de nuestro pueblo, una historia que nunca olvidaremos. Prepárate para lo desconocido, sin moverte de tu asiento. ¿Listo para un café con un toque de miedo? Comenzamos. Ayúdanos a crecer. Suscríbete y sigue disfrutando de nuestras increíbles historias. La botija de Don Tulio. Historias de terror de campo de República Dominicana. En un pequeño pueblo escondido entre las montañas del norte de República Dominicana, allí vivía Don Tulio, un viejo solitario cuyos ojos escondían más de lo que revelaban. Era propietario de varias tierras y posesiones.
Se decía que había pasado su vida buscando tesoros ocultos y oro en los ríos de las proximidades de las montañas. Don Tulio era un hombre de pocas palabras y de pocos amigos, pero su mirada siempre estaba llena de misterio. La gente comentaba que había recorrido cada rincón del bosque, cada cueva y cada arroyo en busca de riquezas escondidas. Pero su mayor tesoro estaba enterrado y nadie sabía en qué lugar lo había enterrado. En aquella época, la práctica de esconder la fortuna en una vasija, conocida como botija, era bastante común. La gente confiaba en guardar sus riquezas dentro de estos recipientes hechos de barro, que en los campos de la República Dominicana solían llamarse tinajas. Era una manera de sentirse más seguros, ya que creían que mantener sus tesoros ocultos en estos recipientes les ofrecía protección contra posibles ladrones o contratiempos. La botija se convirtió en un símbolo de seguridad y resguardo para muchas familias de la época, una tradición arraigada en la cultura local. A pesar de que don Tulio tenía fama de ser un hombre solitario, lo cierto es que su corazón rebosaba de bondad. Demostraba su generosidad con pequeños gestos hacia aquellos que más lo necesitaban en el pueblo. Sin embargo, su mayor tesoro seguía siendo un misterio para todos. Había algo preciado que él guardaba celosamente, algo tan valioso que solo él conocía su paradero exacto. Este tesoro se convirtió en un enigma para los habitantes del pueblo, despertando la curiosidad de todos. Cada uno especulaba sobre dónde podría estar escondida la fortuna de don Tulio. Las conversaciones en los rincones del pueblo giraban en torno a este misterio, y algunos hasta se aventuraban a explorar los alrededores de su propiedad en busca de pistas. El escondite de la fortuna se convirtió en un mito local, alimentando los sueños y las esperanzas de muchos, pero solo don Tulio sabía la verdad detrás de su tesoro oculto. Entre los comunitarios, una de las conversaciones más recurrentes giraba en torno al temor de que don Tulio muriera sin revelar el paradero de su fortuna enterrada. Según las supersticiones del campo, si alguien fallecía sin revelar dónde tenía oculto su tesoro, su alma vagaría en el inframundo hasta que el tesoro fuera desenterrado. Se creía que el alma del difunto buscaría a alguien cercano para aparecérsele y ofrecerle la botija que contenía la fortuna. Sin embargo, en este trato con el más allá, intervenía el diablo, quien pedía un alma a cambio de la entrega del tesoro. Según las creencias locales, existía un plazo determinado para entregar la botija a una persona. Si este plazo se cumplía sin que se hiciera la entrega, entonces se debía pasar a un segundo plan: dar la botija a 3 personas, siendo el diablo el mediador de este acuerdo. 2 de ellas podrían disfrutar del tesoro, pero la tercera persona tendría un destino más oscuro. Sería dejada en el mismo agujero de donde se sacó la botija. Esta tradición era vista como un pacto con el destino, una costumbre arraigada en la cultura del campo que despertaba temores y suscitaba especulaciones entre los habitantes del pueblo. La incertidumbre sobre el destino de la fortuna de don Tulio alimentaba aún más los rumores y las historias que se contaban alrededor de las fogatas en las noches tranquilas del pueblo. Cada relato estaba lleno de misterio y expectativa, ya que todos se preguntaban si el mito de la botija se haría realidad con don Tulio y quiénes serían los afortunados o desafortunados en heredar su supuesta fortuna enterrada. A pesar de los numerosos acercamientos que tuvo con los lugareños, quienes le mencionaban el tema de la botija, don Tulio seguía llevando una vida tranquila y centrada en sus quehaceres diarios. Aunque la gente del pueblo intentaba sonsacarle información sobre el paradero de su fortuna, él continuaba trabajando en sus tierras y dedicándose a sus actividades cotidianas, como si nada ocurriera a su alrededor. Su actitud reservada y su negativa a hablar sobre la botija solo aumentaban el misterio que lo rodeaba. Algunos pensaban que quizás
no tenía ningún tesoro y que todo era solo un rumor, mientras que otros estaban convencidos de que don Tulio guardaba un secreto que nunca revelaría. La curiosidad de los lugareños seguía alimentando las historias que circulaban por el pueblo, pero don Tulio se mantenía imperturbable ante las especulaciones y los rumores. Con el paso de los años, la salud de don Tulio, ya en edad avanzada, comenzó a deteriorarse gradualmente. Esta situación generó una creciente preocupación entre los comunitarios, ya que don Tulio aún no había compartido con nadie el supuesto mito de su fortuna enterrada. Cada vez que se le veía más débil o se ausentaba de sus quehaceres habituales, la intranquilidad en el pueblo crecía. La incertidumbre sobre el destino de su tesoro oculto se volvía más palpable a medida que don Tulio luchaba contra su enfermedad. Los vecinos se preguntaban qué pasaría si el anciano fallecía sin revelar el secreto de la botija y cómo afectaría eso al equilibrio de su paz después de la muerte. La ansiedad y la especulación estaban en el aire, mientras todos esperaban ansiosamente alguna señal de don Tulio sobre el destino de su misteriosa fortuna y ver quiénes serían las personas beneficiadas de aquella inmensa fortuna. Una noche oscura, como la boca de un lobo, y silenciosa, bajo la mirada curiosa de la luna, don Tulio falleció en su cama como un pajarito. Nadie supo exactamente cómo ni por qué, pero su muerte dejó muchas preguntas sin respuesta en el pueblo. La gente murmuraba que se había llevado consigo el secreto de la botija, algo que nunca compartió con nadie. La noticia de su partida dejó un eco de desconcierto en la comunidad, y la curiosidad sobre el destino de su misteriosa fortuna se intensificó aún más. Las teorías y especulaciones sobre el paradero del tesoro de don Tulio se propagaron por todo el pueblo, y cada habitante tenía su propia versión de la historia. La ausencia de respuestas solo avivó el fuego del mito de la botija, convirtiendo a don Tulio en una figura aún más enigmática y misteriosa tras su partida. Después de un tiempo de la partida de don Tulio, se le apareció a su amigo José para ofrecerle el tesoro escondido bajo tierra en la botija. Don Tulio explicó que José debía llevar una vela encendida que no podía apagarse mientras cavaba para sacar la botija. José, siendo un hombre muy temeroso de la oscuridad y de este tipo de situaciones, se asustó aún más y decidió rechazar la oferta que le hizo el difunto don Tulio. La visita de don Tulio a José llenó de miedo y desconcierto al pueblo entero. Algunos lo tomaron como una señal, mientras que otros pensaron que era solo una invención de la mente perturbada de José. Sin embargo, el misterio que rodeaba la botija y el tesoro oculto persistía, y la negativa de José solo avivó más las especulaciones y los rumores en el pueblo de quién se quedaría con la fortuna. Después de un tiempo, don Tulio volvió, pero esta vez se le reveló a su primo Silverio, conocido por su valentía, un hombre que no le temía a la noche ni a ningún fantasma. Don Tulio le explicó a Silverio que para desenterrar la botija debían llevar una vela encendida que no podían apagar mientras cavaban el hoyo. Silverio, sin pensarlo dos veces, aceptó el desafío de sacar la botija, pero le dijo al fantasma de don Tulio que no podía hacerlo solo, ya que el trabajo era arduo y necesitaría ayuda. Propuso buscar a su amigo Abel y distribuir la fortuna en partes iguales una vez que fuera desenterrada. El fantasma de don Tulio aceptó la propuesta de su primo Silverio con una condición, que no debían contarle a nadie más sobre el secreto. Solo ellos dos, Silverio y Abel, guardarían ese conocimiento hasta el día en que desenterraran la botija. Don Tulio les aseguró que él volvería a aparecer para indicarles el lugar exacto donde se encontraba enterrada la botija. La promesa del fantasma de don Tulio agregó más misterio y emoción al pacto entre Silverio y Abel. La idea de tener un tesoro oculto solo para ellos despertaba ansiedad y anticipación en ambos, mientras esperaban la próxima visita del espíritu para revelarles el sitio donde encontrarían la fortuna enterrada. La confianza y la complicidad entre los amigos se fortalecieron aún más ante la perspectiva de desenterrar el tesoro que había sido objeto de tantas especulaciones y mitos en el pueblo. El fantasma de don Tulio
cumplió su promesa y regresó para encontrarse con Silverio, cumpliendo así el compromiso de esa segunda visita. Esta vez, estaba decidido a darle las indicaciones precisas sobre dónde se encontraba enterrado el tesoro. La aparición del espíritu llenó de asombro y expectación a Silverio, quien esperaba ansioso las instrucciones que le permitirían desenterrar la botija y acceder al tan deseado tesoro. Preparado para emprender la búsqueda del tesoro que había sido el objeto de tantas historias en el pueblo, el fantasma de don Tulio le indicó a Silverio que el tesoro estaba enterrado justo al lado del gran árbol de samán, donde estaban las 5 piedras en forma de cruz cerca del río. Les dijo que debían ir a la medianoche del día siguiente con la vela encendida, pero les advirtió que no se preocuparan por los muertos que verían cerca del río. Explicó que esos muertos solo querían asustarlos para que no desenterraran la botija y él pudiera seguir vagando sin paz externa en el inframundo. Las instrucciones del fantasma de don Tulio dejaron a Silverio con sentimientos encontrados. Por un lado, la emoción de estar tan cerca de descubrir el tesoro. Por otro, el temor ante la perspectiva de enfrentarse a los muertos y a las fuerzas sobrenaturales que custodiaban el lugar. Aún así, decidieron seguir adelante con valentía, preparándose para la emocionante y misteriosa búsqueda que les esperaba a la medianoche del día siguiente. Al día siguiente, Silverio buscó a su amigo Abel y le contó todo lo que el fantasma de don Tulio le había revelado. Le explicó que debían estar preparados para la noche en que se dirigirían a esta misteriosa misión en busca de la fortuna. Abel escuchó atentamente las palabras de Silverio, sorprendido por la historia que le relataba su amigo, aunque inicialmente sintió cierta incredulidad ante la idea de enfrentarse a fuerzas sobrenaturales y buscar un tesoro enterrado. La emoción y la aventura lo llenaron de entusiasmo. Juntos, se comprometieron a seguir adelante con valentía y disposición, preparándose para la noche que cambiaría sus vidas para siempre. Por fin llegó la noche tan esperada. Silverio y Abel, armados con la vela, picos, palas y llenos de expectación, se dirigieron al río para comenzar su búsqueda. Siguiendo las indicaciones del fantasma de don Tulio, buscaron las 5 piedras dispuestas en forma de cruz cerca del gran árbol de samán. El ambiente estaba cargado de terror y misterio. A medida que profundizaban en la oscuridad de la noche, el sonido del río y el sonido del viento aumentaban la sensación de intriga y aventura. Silverio y Abel avanzaban con cautela, con los corazones latiendo con fuerza ante la posibilidad de descubrir el tesoro oculto que tanto tiempo había sido objeto de su búsqueda y especulación. Mientras Silverio y Abel cavaban el hoyo en busca del tesoro, los muertos comenzaron a aparecerse, acechando con movimientos extraños y gestos inquietantes. Intentaban apagar la vela y perturbar la búsqueda de los 2 amigos. El miedo se apoderaba de ellos con cada sombra que se movía en la oscuridad del río. Abel, completamente abrumado por el miedo y la presión, se llenó de pánico y salió corriendo del lugar, abandonando la vela que rápidamente se apagó en la oscuridad de la noche. La desesperación y la confusión se apoderaron del ambiente, dejando a Silverio solo y enfrentándose a las fuerzas sobrenaturales que lo rodeaban. A pesar del miedo que lo invadía, Silverio se armó de valor y decidió seguir tras Abel para convencerlo de regresar. La noche se volvía más inquietante con cada momento que pasaba. Silverio, enfrentando la oscuridad, guiado solo por su voluntad y el deseo de alcanzar el tesoro que tanto ansiaban. Con cada paso, se enfrentaba a sus propios temores, pero sabía que debía encontrar a Abel y convencerlo de volver para completar la misión que habían emprendido juntos. Silverio y Abel regresaron al hoyo una vez más, encendieron la vela y reanudaron la excavación. Los muertos volvieron a molestarlos, pero Silverio le indicó a Abel que no los mirara, que mantuviera su vista en el fondo del hoyo. Con firmeza, continuaron cavando, centrándose en su objetivo y tratando de ignorar las perturbadoras apariciones que los rodeaban. A pesar del temor que los embargaba, se aferraban a la esperanza de encontrar el tesoro que tanto ansiaban.
Juntos, luchaban contra las fuerzas sobrenaturales que los acechaban, decididos a no dejar que nada los detuviera en su búsqueda. La noche se volvía más tensa con cada momento que pasaba, pero Silverio y Abel se mantenían firmes en su propósito. Llegó el momento tan esperado cuando la pala finalmente chocó con el recipiente de barro. Una sonrisa de alegría iluminó sus rostros y sin perder un segundo comenzaron a cavar aún más rápido, desenterrando por completo la botija. La emoción y la anticipación llenaban el aire mientras el tesoro finalmente comenzaba a revelarse ante sus ojos. Cada movimiento de la pala era un paso más cerca de desvelar el misterio que había intrigado al pueblo durante tanto tiempo. Con cada pedazo de tierra removido, la sensación de logro y satisfacción crecía en el corazón de Silverio y Abel, quienes se acercaban cada vez más a la realización de su sueño de encontrar el tesoro perdido. Cuando quitaron la tapa a la botija, ésta brillaba en la oscuridad de la noche, deslumbrándolos con su resplandor dorado. Estaba repleta de monedas de oro, relucientes y brillantes a la luz de la vela. El brillo del metal precioso iluminaba sus rostros con una sensación de asombro y gratificación. El tesoro que habían descubierto era más grandioso de lo que habían imaginado. Las monedas de oro, apiladas dentro de la botija, representaban no solo riqueza material, sino también el fruto de su valentía y determinación para enfrentar los desafíos que habían encontrado en su búsqueda. La escena ante ellos era como sacada de un cuento de hadas, donde el brillo del oro resplandecía en la noche, iluminando el camino hacia un futuro lleno de posibilidades y promesas. Silverio y Abel se miraron el uno al otro con asombro y satisfacción, conscientes de que habían alcanzado un tesoro que trascendía el valor material. Un viento furioso azotaba el árbol grande de Samán, como si los muertos, descontentos por no lograr su objetivo de asustar a Silverio y Abel para que no desenterraran la botija, intentaran deshacerse del tesoro una vez más. Sin embargo, el valor de los dos amigos prevaleció, desafiando las fuerzas sobrenaturales que los rodeaban. El fantasma de Don Tulio, agradecido por haber sido liberado de su eterno vagar en el inframundo, les ofreció sus bendiciones. Por fin, tendría la oportunidad de descansar en paz, sabiendo que su tesoro estaba en buenas manos y que su legado no se perdería en la oscuridad de la noche. La sensación de alivio y satisfacción llenaba el aire mientras la historia de terror llegaba a su conclusión, dejando atrás el miedo y la incertidumbre para dar paso a la paz externa de Don Tulio. Prepárate para lo desconocido sin moverte de tu asiento. ¿Listo para un café con un toque de miedo? Comenzamos. Ayúdanos a crecer. Suscríbete y sigue disfrutando de nuestras increíbles historias. El Galipote, historia de terror en el campo de la República Dominicana. La siguiente historia que les voy a contar está basada en hechos reales. En una zona apartada de la República Dominicana, específicamente en la región del Cibao, vive Anabel. Es una mujer joven, respetada por su manera de ser y por cómo trata a los demás. Le gustan los encuentros sociales, esos momentos en los que puede compartir con las personas que quiere. Los padres de Anabel siempre estaban preocupados por sus costumbres nocturnas. No les gustaba que saliera a caminar por las calles cuando ya había caído la noche. Sin embargo, esto no la detenía. Anabel continuaba con sus salidas nocturnas, sabiendo muy bien que sus padres se preocupaban por ella y que había algo de verdad en los avisos sobre los peligros que acechaban en la oscuridad de las calles solitarias y silenciosas. Durante esos regresos a casa, bajo las noches oscuras, no era raro que Anabel sintiera un poco de miedo al recordar las historias de su familia sobre seres fantásticos y malévolos escondidos entre las sombras. Aunque el miedo la rozaba, se consolaba con la idea de que, una vez que entrara a su hogar, estaría segura. Después de disfrutar de una noche llena de alegría, música y baile con sus amigos, Anabel emprendió el regreso a su hogar. La oscuridad de la noche se hacía más fuerte, ya que la luna, normalmente una guía luminosa en el cielo, se encontraba escondida detrás de gruesas nubes que no dejaban pasar ni un rayo de luz. De repente, un sonido inusual rompió el silencio. Eran pasos,
pero no de una persona. Eran demasiado fuertes, resonando en el aire con una intensidad que hacía vibrar el suelo. Anabel, movida por la curiosidad y un instinto que no sabía si era de temor o asombro, volteó para identificar el origen de aquellos pasos. Lo que vio la dejó sin aliento. Una enorme figura, que a medida que su visión se ajustaba a la oscuridad, tomó la forma de un caballo de un negro intenso, tan oscuro que parecía absorber la poca luz que había a su alrededor. Lo más inquietante eran sus ojos, que brillaban con una luz propia, destacándose en la negrura de la noche, fijos en ella como si la reconocieran. En ese momento, la mente de Anabel se encontraba perturbada por lo que acababa de presenciar. La fiesta, con su ambiente lleno de risas, música y, por supuesto, algunas copas de más, aún resonaba en su cabeza, dejándola en un estado de euforia que distorsionaba su percepción de la realidad. Mientras permanecía inmóvil, tratando de descifrar la realidad de la ilusión, la figura se mantenía allí, imponente, casi desafiante, como si esperara una reacción de su parte. Anabel no sabía si dar un paso hacia esa imponente presencia o retroceder, dominada por el instinto de preservación que le gritaba que lo desconocido podría ser peligroso. Al amanecer, después de una noche que le había dejado aturdida, Anabel se encontró reflexionando sobre el extraño encuentro que había experimentado. La imagen del caballo negro, con ojos que parecían cortar la oscuridad, no la abandonaba. Decidida a encontrar alguna explicación, o al menos una teoría que pudiera hacerle sentido, sabía que tenía que hablar con su padre, Mario. Él había crecido en esa misma región y le había contado innumerables historias sobre seres y criaturas de la noche. Miró a su padre, esperando que sus palabras pudieran ofrecerle alguna explicación de lo sucedido, o, al menos, algún consuelo. La idea era disipar los miedos que habían tomado forma en su mente desde su inusual evento. Anabel buscaba en los ojos de su padre algo que le dijera si lo que había visto era simplemente el fruto de su imaginación, influenciada por las historias y el alcohol, o si había algo más, algo real, en las sombras de la noche que ella desconocía. Con una voz serena que buscaba no alarmar a su hija, pero sí compartir con ella el conocimiento transmitido por sus antecesores, Mario comenzó a desvelar los secretos de los galipotes, esos seres envueltos en misterio y leyenda que habían sido parte del folclore local desde tiempos antiguos. Le explicó que, según las historias que escuchaba de joven, contadas por sus abuelos al calor del hogar, un galipote no era simplemente un ser fantástico más del folclore. Era un hombre, un ser humano, que por algún motivo había decidido traspasar los límites de lo natural, adentrándose en el terreno de lo sobrenatural a través de un acuerdo con fuerzas oscuras. Este pacto con el diablo, continuó Mario, confería al galipote poderes o capacidad de convertirse en una variedad de formas, desde animales hasta objetos como troncos de árboles o incluso piedras. Podían adoptar la forma de burros, gallinas, chivos, cerdos, caballos y perros, entre otros, permitiéndoles camuflarse en el entorno o acercarse a sus víctimas sin levantar sospechas. La naturaleza de estos seres, según las antiguas narraciones, era maliciosa. Se deleitaban confundiendo y atemorizando a los viajeros nocturnos, aquellos incautos que se aventuraban por caminos solitarios en las noches. Mario prosiguió, contándole a Anabel cómo estos galipotes usaban sus poderes para hacerle malas jugadas a la gente, disfrutando de la confusión y el miedo que causaban. Podían bloquear el camino, transformándose en obstáculos insuperables, o guiar a las personas hacia rutas desconocidas, dejándolas vagar perdidas hasta que el amanecer les devolviera la posibilidad de encontrar su camino a casa. Desde que tengo memoria, mis abuelos disfrutaban relatándome cuentos y leyendas del lugar donde crecieron. Entre esos relatos había uno en particular que nunca dejaba de capturar mi imaginación, una historia sobre el ingenio, la astucia y las consecuencias de nuestras acciones, todo enmarcado en el misterioso mundo de los galipotes. Este relato giraba en torno a dos personajes principales, un padre y su hijo,
ambos dotados con la habilidad sobrenatural de transformarse en cualquier animal o cosa que desearan, un poder que les había sido concedido bajo circunstancias oscuras y misteriosas. El hijo, haciendo uso malintencionado de su capacidad sobrenatural, había adquirido la nefasta costumbre de robar las gallinas de su propio padre. Este acto no solo era un robo, sino también una traición, un desafío directo a la confianza y el respeto a la relación entre padre e hijo. Las noches se convertían en un escenario para sus fechorías, donde la oscuridad le servía de cómplice para sus robos. Cansado y frustrado por los robos, el padre decidió tomar cartas en el asunto. En una noche particularmente silenciosa, con un plan tan astuto como audaz en mente, optó por transformarse en una gallina, pero no en una cualquiera, sino en una grande y especialmente llamativa, diseñada para captar la atención inmediata de cualquier ladrón que tuviera la osadía de acercarse al gallinero. Se posó sobre el palo donde las demás gallinas descansaban, convirtiéndose en una carnada irresistible para el ladrón nocturno. Como si el destino estuviera orquestado, a medianoche, la inmovilidad de la escena fue interrumpida por la aparición de un cerdo, que no era otro que el hijo transformado, guiado por el instinto de continuar con sus robos. Al percatarse de la presencia de la gallina grande y vistosa, la codicia se apoderó de él, empujándolo a cambiar su forma por la de un hombre para trepar con facilidad por el árbol hacia su objetivo. En el momento culminante, cuando estaba a punto de apresar a la gallina entre sus manos y meterla en un saco, su presa reveló su verdadera identidad, transformándose de nuevo en su padre, quien con un tono de voz que combinaba reproche y una pizca de humor, le enfrentó con la realidad de sus actos, diciéndole: «Te va a comer a tu padre hijo». Después de la conversación con su padre, Anabel no podía quitarse de la cabeza la historia sobre los galipotes. A pesar de las palabras de Mario, seguía convencida de que estas criaturas eran solo figuras de cuentos antiguos, inventadas para asustar a los niños o para explicar los sucesos inexplicables que acontecían en la oscuridad. En su corazón, Anabel sabía que el mundo estaba lleno de misterios, pero también creía firmemente en el poder de la razón y en su propia capacidad para cuidarse. Su enfoque de la vida era simple: disfrutar del presente, explorar, reír y no dejarse llevar por el miedo a lo que podría esconderse en las sombras. En este balance entre cautela y aventura, Anabel encontraba su camino, guiada siempre por una luz interna que brillaba más fuerte que cualquier oscuridad que la noche pudiera ofrecer. Un día cualquiera, mientras Anabel y su amigo Agustín compartían un momento de descanso, surgió una conversación que cambiaría la percepción de Anabel sobre las oscuras calles que tanto le gustaba recorrer de noche. Agustín, conocedor de las aventuras nocturnas de Anabel, y con una expresión de genuina preocupación dibujada en su rostro, decidió compartir una advertencia con ella. «Trata de no caminar mucho en las noches por la calle de Doña Juana, te puedes llevar un buen susto», le dijo con un tono serio, intentando transmitir la importancia de su mensaje. Anabel, que nunca había sido de las que se toman a pecho las advertencias y mucho menos las historias que rondaban el pueblo, respondió con un tono irónico, desafiante: «¿Quién me dará ese susto, tú?». Su respuesta fue como una burla y desafío, típica de su carácter intrépido y su disposición a no dejarse intimidar por rumores o leyendas sin fundamento. Agustín, captando la incredulidad de Anabel, pero sin perder la compostura, le devolvió una sonrisa maliciosa, propia de quien sabe algo que los demás ignoran. «No, nada más. Te digo que te puedes llevar un buen susto de verdad», insistió, tratando de enfatizar la seriedad de su advertencia sin perder el tono amistoso de su conversación. A pesar de su sonrisa, sus ojos reflejaban una sinceridad que buscaba convencer a Anabel de la realidad de sus palabras. Después de disfrutar de una alegre velada con sus compañeros de escuela, celebrando algún acontecimiento que había dejado a todos en buen ánimo, Anabel se encontraba de regreso a casa. La fiesta había extendido su curso hasta bien entrada la noche, y aunque el ambiente había sido de pura diversión, era hora de volver. La ruta a casa de Anabel la llevaba justo por la calle de Doña Juana,
esa misma vía sobre la que Agustín le había advertido. En ese momento, la advertencia de su amigo no ocupaba un lugar preponderante en su mente. Las risas y recuerdos de la noche aún resonaban, llenándola de una sensación de despreocupación. La calma de la noche se vio interrumpida cuando Anabel notó la presencia de un caballo detrás de ella. Inicialmente, la joven no le dio importancia al encuentro, pensando que se trataba de uno de los muchos animales que a veces se soltaban y deambulaban por las calles del pueblo durante la noche. Sin embargo, la situación tomó un giro inesperado cuando el caballo, tan silenciosamente como había aparecido, desapareció, dejando en su lugar a un burro que, sin razón aparente, comenzó a seguir sus pasos. Este cambio repentino de un animal a otro desató un sutil hilo de pánico en Anabel, quien instintivamente aceleró el paso, su mente llenándose de las historias sobre galipotes que había escuchado. En un intento por evadir a su inesperado seguidor, Anabel tomó una decisión rápida y se desvió por una calle más pequeña y menos transitada, esperando despistar al burro. Por un momento, pareció que su estrategia había funcionado y un suspiro de alivio empezaba a formarse en su pecho. Pero la noche aún tenía más sorpresas para ella. Justo cuando comenzaba a relajarse, pensando que había dejado atrás el extraño incidente, se vio sorprendida por la aparición de un cerdo que, con un ímpetu extraño, comenzó a correr detrás de ella. El miedo tomó el control de Anabel, impulsándola a correr como nunca antes lo había hecho. El sonido de sus propios pasos y los del cerdo persiguiéndola se convirtieron en el único sonido en la calle solitaria. Finalmente, con el aliento entrecortado y el corazón golpeando fuerte en su pecho, Anabel llegó a su hogar. Tocó la puerta con una insistencia frenética, cada golpe cargado de urgencia y el deseo de ser recibida en la seguridad de su hogar. Los golpes en la puerta finalmente despertaron a Mario, quien, sorprendido por el ruido inusual a tales horas, se apresuró a abrir, preocupado por lo que pudiera haberle ocurrido a su hija para llegar en tal estado. Cuando Mario, perturbado por los ruidos urgentes que venían de la entrada de su casa, se apresuró a abrir la puerta, nunca esperó encontrar a su hija en un estado de agitación tan extremo. Anabel, con el rostro pálido por el esfuerzo y el susto, luchaba por recuperar el aliento, sus palabras cortadas por la respiración entrecortada. Al verla así, la preocupación de Mario se intensificó. Sabía que algo fuera de lo común había ocurrido para dejar a su hija en tal estado. Rápidamente, con la práctica cuidadosa de un padre que ha calmado a su hija en otros momentos difíciles, aunque quizás ninguno tan extraño como este, la ayudó a sentarse. Buscó un vaso de agua fresca, pensando que el líquido frío le ayudaría a Anabel a calmar los nervios y a recuperarse del shock y el esfuerzo físico. Mientras le entregaba el vaso, observó cómo sus manos temblaban al recibirlo, signo indudable del miedo y la tensión que aún la dominaban. Finalmente, cuando Anabel se sintió suficientemente calmada para hablar, comenzó a narrar la insólita experiencia que había vivido en la calle de Doña Juana. Al encontrarse con Agustín al día siguiente de su aterradora experiencia nocturna, Anabel aún llevaba consigo el peso de la noche anterior. Las emociones estaban a flor de piel, y la presencia de Agustín, con su actitud burlona y una sonrisa que parecía esconder más de lo que mostraba, no hizo más que avivar el disturbio de sentimientos dentro de ella. Cuando Agustín le preguntó, con esa voz maliciosa que le era tan característica, cómo había pasado la noche, Anabel sintió como si el suelo se desvaneciera y una ola de indignación la inundara por completo. Anabel se lanzó en un torrente de palabras hacia él. Lo acusó, en un estallido de emociones, de ser el artífice detrás de la extraña persecución que había vivido. Agustín, por su parte, no ofreció respuesta alguna a las acusaciones. Su silencio, solo interrumpido por risas y miradas que Anabel no podía descifrar, servía únicamente para incrementar su frustración y desconcierto. La falta de una defensa clara o una explicación por parte de Agustín dejaba a Anabel en un estado de incertidumbre aún mayor. La conversación entre Anabel y su padre tomó un giro aún más intrigante cuando Mario,
intentando aportar algo de luz sobre las sombras de confusión y sospecha que envolvían a Annabel, compartió con ella un detalle sorprendente que hasta entonces no había considerado relevante. Le reveló que, según las historias y los rumores que circulaban en el pueblo desde hace años, la familia de Agustín, especialmente sus abuelos, tenía una conexión bastante particular con las leyendas de los galipotes. Lo más sorprendente de todo era que el abuelo de Agustín, el señor Francisco, era considerado por muchos como un galipote. Mario procedió a narrar una historia que había llegado a sus oídos hace tiempo, una que involucraba directamente al señor Francisco y que había sido objeto de murmullos y especulaciones entre los vecinos de antaño. Se contaba que, en una noche oscura, Mariana, una vecina que había vivido cerca de la familia de los abuelos de Mario, había experimentado un encuentro aterrador. Según la narración, mientras Mariana regresaba a casa después de una visita tardía, se encontró con una serie de transformaciones extrañas y fenómenos inexplicables que la dejaron aterrorizada. La gente del pueblo, siempre dispuesta a encontrar explicaciones en lo sobrenatural para eventos que escapaban a su entendimiento, habían asegurado que el responsable de aquel susto no era otro que el señor Francisco, a quien muchos señalaban como un galipote. La intriga de Annabel no hacía más que crecer, alimentada por la revelación de su padre. Ahora, no solo tenía que considerar la posibilidad de que los galipotes fueran más que meras leyendas, sino también la implicación de que Agustín, su amigo, pudiera estar de alguna manera relacionado con estos seres míticos a través de su herencia familiar. Cuando Annabel lanzó sus acusaciones hacia Agustín, esperaba cualquier cosa menos la reacción que recibió. Agustín, lejos de mostrarse ofendido o preocupado, respondió con una sonrisa misteriosa que solo sirvió para incrementar la tensión del momento. Sus palabras, cargadas de un misterio deliberado, dejaron en el aire una sensación de desafío y provocación. «No he sido yo», afirmó con una seguridad, «pero si quieres saber quién fue, sigue caminando por la calle de Doña Juana». El bacá, una criatura infernal. Según el folclore dominicano, un bacá es una criatura de origen sobrenatural demoníaco, creada mediante brujería que, a través de un pacto, puede otorgar riquezas, bienes materiales y protección a su dueño. La adquisición de un bacá tiene como objetivo alcanzar prosperidad económica. La persona que busca obtenerlo realiza un pacto para recibir bienestar y riqueza financiera a cambio de entregar miembros de su familia al demonio, quienes fallecerán en un plazo de 5 años desde el inicio del acuerdo. Si la persona desea mantener la prosperidad de manera continua, deberá seguir sacrificando a otros seres queridos al demonio, especialmente aquellos cercanos, quienes irán falleciendo gradualmente. En un pequeño pueblo de la República Dominicana, llamado Aguas Negras, la oscuridad reinaba tanto en las calles como en los corazones de sus habitantes. En medio de esta desolación vivía un hombre llamado Juan el Grande, cuya existencia estaba envuelta en la pobreza y la desgracia. Atormentado por la miseria que lo rodeaba, Juan anhelaba desesperadamente una vida mejor, dispuesto a cualquier cosa por alcanzar riqueza y poder a toda costa. Una tarde sombría de domingo, Juan salió a mezclarse con los lugareños en busca de distracción. Fue entonces cuando escuchó a 2 nacionales haitianos y un dominicano susurrar acerca de un hombre extraordinariamente rico, dueño de vastas propiedades y una fortuna incalculable, todo gracias a un bacá. Esta criatura demoníaca, capaz de otorgar prosperidad a cambio de un pacto siniestro con el demonio, era invocada a través de un brujo oscuro que sellaba acuerdos macabros. La conversación resonó en los oídos de Juan el Grande como una señal tenebrosa. Sin titubear, se acercó a aquel grupo para indagar más sobre la riqueza que había transformado la vida del hombre, del que tanto se murmuraba en el pueblo, sin saber que su curiosidad lo conduciría por un camino de terror y sacrificio del cual no podría escapar. En Aguas Negras, el viento soplaba frío esa tarde,
como si susurrasen secretos de ultratumba. La penumbra se movía sobre el pueblo, acentuando la sensación de miedo y desasosiego que lo envolvía. Juan el Grande, con la mirada perdida en la distancia, sentía cómo la sombra de la desesperación se apoderaba de su ser. La conversación de los lugareños resonaba en su mente como un eco macabro, mientras el escalofrío recorría en su espalda. Los relatos sobre el Bacá y sus pactos infernales despertaron en Juan una curiosidad insaciable, mezclada con un temor profundo, como si hubiera despertado a una bestia dormida que acechaba en las sombras. El rumor de que la prosperidad del hombre adinerado estaba marcada por la sangre derramada en sacrificios humanos para el demonio hizo que el corazón de Juan latiera con fuerza, presagiando un destino oscuro y terrorífico. Sin embargo, impulsado por la ambición y la sed de poder, se adentró en el abismo de lo desconocido, sin sospechar las horribles consecuencias que aguardaban en las profundidades de aquel pacto diabólico. Juan el Grande, envuelto en la codicia y ambición, emprendió un camino sin retorno al buscar al famoso brujo conocido como el Viajero, el cual vivía en una montaña alejada del pueblo. Este misterioso hechicero le ofreció un trato tentador, riqueza y poder a través de un Bacá, a cambio de un pacto siniestro con fuerzas demoníacas que acechaban en las sombras del inframundo. Sin titubear, Juan el Grande selló su destino con tinta oscura, sin adivinar las cadenas invisibles que lo atarían a un abismo de eterna desdicha. La criatura que le fue entregada a Juan el Grande era una abominación, cuya presencia provocaba un temor ancestral. Los animales se agitaban inquietos, acelerando su respiración en señal de advertencia. Los perros aullaban con un lamento desgarrador, lleno de terror, y las personas quedaban sin voz, como si la propia oscuridad se hubiera materializado ante ellos. Un aura de misterio y peligro rodeaba a aquel ser infernal, anunciando con cada sombra su presencia maligna y su sed insaciable de sacrificio. Tras el siniestro pacto con el Bacá, la fortuna de Juan el Grande se transformó de manera sobrenatural, como si una fuerza oscura y ancestral hubiera tomado las riendas de su destino. Los negocios que había creado crecieron de forma desconcertante, acumulando riquezas de origen desconocido a un ritmo acelerado. La criatura demoníaca se constituyó como la guardiana de todas las riquezas que se amontonaban en manos de Juan el Grande, tejiendo una telaraña de misterio y terror alrededor de su nueva vida. En las noches, un silencio sepulcral envolvía las propiedades de Juan, pues la presencia del Bacá se deslizaba como una sombra impenetrable por cada rincón de su dominio. Los lugareños murmuraban acerca de un ladrón valiente que había osado irrumpir en la morada de Juan, solo para ser encontrado sin sus extremidades en un paraje desolado al día siguiente. Desde entonces, un manto de pavor se movía sobre el pueblo, desanimando a cualquier alma temeraria de desafiar la voluntad del Bacá. Sin embargo, una oscuridad más profunda acechaba en el corazón de Juan el Grande. La abundancia que ostentaba su hogar estaba marcada por un precio que debía saldarse. La tristeza se enroscaba como una serpiente en su alma, mientras el temor lo envolvía en una espiral de angustia. Sabía con certeza que aquel pacto tenía un costo misterioso, un tributo que tarde o temprano reclamaría su parte con intereses macabros y un destino sellado en sombras eternas. Con el paso de los meses, una oscuridad indescriptible se cernía sobre la vida de Juan el Grande. La salud de su hijo menor Pedro comenzó a desvanecerse de manera misteriosa y terrorífica. En las sombras del pueblo, los murmullos de los lugareños se tornaban en siniestras sospechas, relacionando el deterioro de Pedro con la macabra transacción que su padre había realizado en busca de riqueza. Los aullidos de dolor del joven resonaban como un eco de desesperación en las calles vacías, mientras los médicos y curanderos locales luchaban en vano por encontrar una cura para la enfermedad que carcomía su cuerpo. Sin embargo, ninguna medicina terrenal podía contrarrestar la influencia maligna que se había apoderado de Pedro, sellando su destino con las mismas sombras que habían envuelto el pacto infernal de su padre.
A medida que la agonía de Pedro se intensificaba, un aura de terror y desesperación se apoderaba del hogar de Juan el Grande. Cada gemido del joven resonaba como un presagio funesto, recordándoles a todos que en aquel trato con fuerzas oscuras no había lugar para la redención ni la salvación. El precio de la riqueza obtenida a costa de la sangre y el alma de sus seres queridos se revelaba con una crueldad implacable, sumiendo a Juan en un abismo de remordimiento y horror, del cual no habría escapatoria. Aterrorizado por la pérdida de su hijo, Juan el Grande se encontraba atrapado en un dilema angustiante. Debería seguir entregando a sus seres queridos al Bacá para mantener su prosperidad. La sombra del demonio se apoderaba cada vez más sobre su hogar, exigiendo más sacrificios y más sacrificios. Con el corazón lleno de dolor y culpa, Juan el Grande se enfrentaba a una decisión imposible: renunciar a su propia felicidad y enfrentarse al Bacá para romper el pacto, o seguir entregando a sus seres queridos en un oscuro camino hacia la perdición de su hogar y familia. Con el peso de la culpa y el miedo en su corazón, Juan el Grande se vio en la obligación de enfrentar una cruel realidad. Su prosperidad estaba manchada de sangre y sacrificios. Cada noche, el Bacá visitaba sus sueños, recordándole la deuda impagable que había adquirido y que esperaba cobrar. La sombra del demonio se extendía por el pueblo de Aguas Negras, donde los lugareños comenzaron a notar la extraña riqueza de Juan el Grande y la trágica desaparición de sus seres queridos. Rumores de brujería y pactos demoníacos empezaron a propagarse, sembrando el terror entre la comunidad. Mientras tanto, en la oscuridad de la noche, se escuchaban susurros y lamentos provenientes de la casa de Juan el Grande, donde el Bacá reclamaba su tributo con cada nueva entrega. Una noche de luna llena, cuando el viento soplaba frío y las sombras danzaban en los caminos desiertos, Juan el Grande recibió una visita inesperada. Una anciana misteriosa, conocida por sus dones de clarividencia, se presentó en su puerta con una advertencia oscura. «El Bacá no es lo que parece», susurró la anciana con voz temblorosa. «Es un engaño que consume tu alma y tus seres queridos en un abismo sin fin, y te está arrastrando a las llamas ardientes del infierno, de donde no podrá escapar jamás». Las palabras de la anciana dieron vuelta y vuelta en la mente atormentada de Juan el Grande por lo que estaba viviendo, con la presión que le ejercía el Bacá días tras días. Juan el Grande, con todas sus propiedades, proporcionada por el pacto que realizó, comenzó a cuestionar la verdadera naturaleza del Bacá y el precio verdadero que estaba pagando por su prosperidad. ¿Qué camino elegirá Juan el Grande ante esta revelación? ¿Podrá romper el pacto con el Bacá y liberar a su familia de la oscuridad que los envuelve y consume? La respuesta se encuentra en las sombras que acechan en el pueblo de Aguas Negras, donde el mal acecha en cada esquina y la verdad espera en lo más profundo de la noche. Atormentado por las palabras de la anciana y el peso de sus decisiones, Juan el Grande se armó de valor y decidió enfrentarse al Bacá. En la oscuridad de la noche, en el lugar donde selló su pacto con el demonio, invocó al ser infernal con determinación en su corazón. El Bacá se materializó frente a él, en una nube de humo y llamas, con ojos ardientes que reflejaban el tormento de las almas que había consumido. Con voz fuerte y áspera, exigió el siguiente tributo a su padre José, pero esta vez, Juan el Grande se negó a ceder ese pago. «No más sacrificios de parte de mi familia, no más sangre derramada en nombre de la prosperidad que me ha brindado», gritó Juan el Grande con valentía y seguridad, desafiando al Bacá y su oscuro poder infernal. En el cielo se reflejaron relámpago, truenos fuertes, y el suelo tembló bajo sus pies, mientras el Bacá rugía de furia, amenazando con desatar su ira sobre Juan el Grande y toda su familia. En medio de la confrontación sobrenatural, un destello de luz iluminó la oscuridad, revelando la verdadera naturaleza del Bacá. Una criatura retorcida y malévola que se alimentaba del sufrimiento humano y la desesperación, engañando a aquellos que buscaban riquezas fáciles, desconociendo el alto precio que había que pagar.
Con un grito desgarrador, Juan el Grande rompió las cadenas que lo ataban al Bacá, liberando a su familia de la influencia maligna del demonio. En un estallido de fuego y humo, el Bacá desapareció en la noche, condenado a vagar por la eternidad en busca de nuevas almas que corromper y arrastrar a la oscuridad. Con el amanecer, el pueblo de Aguas Negras despertó de su pesadilla, liberada del mal que la había acechado durante tanto tiempo. Juan el Grande y su familia, marcados por la tragedia, pero fortalecidos por la redención, comenzaron un nuevo capítulo en sus vidas, aprendiendo la lección de que la verdadera prosperidad no se encuentra en la riqueza material, sino en Dios, el amor, la confianza en sí mismo y la integridad familiar. Y así, la historia del Bacá se convirtió en una advertencia para futuras generaciones, recordándoles a las personas que el precio de la ambición desmedida y el dinero fácil puede ser más alto de lo que cualquiera podría pagar. Tras la partida del Bacá y la liberación de Aguas Negras de su influencia maligna, la paz y la esperanza volvieron a florecer en el pueblo. Juan el Grande y su familia se embarcaron en un camino de sanación y redención, buscando sanar las heridas causadas por tomar aquella mala decisión del trágico pacto infernal que realizó. A medida que los días pasaban, Juan el Grande se convirtió en un símbolo de arrepentimiento y redención para la comunidad, compartiendo su historia como advertencia contra la codicia y la tentación de los caminos oscuros, los cuales solo conducen a las tinieblas. Con el tiempo, la memoria del Bacá se desvaneció en las sombras del pasado, pero su lección perduró en los corazones de aquellos que habían sido testigos de su maléfica influencia y el daño que causó a los pobladores de Aguas Negras. Con el paso de los años, la historia de Juan el Grande y su enfrentamiento con el Bacá se convirtió en una leyenda en el pueblo de Aguas Negras. Su valentía y su decisión de romper el pacto con el demonio inspiraron a generaciones futuras a resistir la tentación de los caminos oscuros y a buscar la verdadera riqueza en la bondad y la honestidad. El pueblo de Aguas Negras floreció una vez más, con sus habitantes recordando la lección aprendida de que la verdadera prosperidad no se encuentra en la riqueza material, sino en el amor a Dios, la familia y la comunidad. Juan el Grande y su familia perdieron todas las propiedades que adquirieron a través del pacto y vivieron días de paz, con humildad y armonía, recordando la pérdida de su hijo menor Pedro, la cual fue causada por los errores del pasado, los cuales estaban adornados de la avaricia y las malas decisiones. Años después de la partida del Bacá y la aparente paz que reinaba en Aguas Negras, una sombra tenebrosa comenzó a extenderse sobre el pueblo una vez más. Extraños sucesos y desapariciones misteriosas despertaron el temor entre los habitantes, recordándoles el oscuro capítulo que habían creído ver cerrado. Rumores que el Bacá había regresado para reclamar venganza se propagaron como pólvora, sembrando el pánico en los caminos del pueblo y despertando antiguos temores vividos con el pacto realizado de Juan el Grande. Juan, ahora un anciano sabio y respetado, se vio obligado a enfrentar su pasado una vez más y descubrir la verdad detrás de los nuevos eventos que amenazaban con llevar una vez más al pueblo de Aguas Negras a la oscuridad. ¿Podrá Juan el Grande enfrentarse al retorno del Bacá y proteger a su pueblo de la amenaza eminente sobre ellos? ¿Qué secretos ocultos revelará el regreso de la oscuridad al pueblo de Aguas Negras? La respuesta espera en las sombras, donde el bien y el mal se enfrentan una vez más en una batalla eterna por preservar las almas del pueblo. Con el regreso del Bacá y la amenaza que representaba para el pueblo de Aguas Negras, Juan el Grande se vio obligado a adentrarse en los rincones más oscuros de su pasado y enfrentar los demonios que creía haber dejado atrás. Con valentía y determinación, se embarcó en una búsqueda desesperada para descubrir la verdad detrás del regreso del ser demoníaco. Durante su investigación, Juan el Grande descubrió un antiguo libro de hechicería que revelaba un secreto perturbador. El Bacá era solo una manifestación de un poder aún más oscuro y antiguo que se alimentaba del sufrimiento humano.
Armado con este conocimiento, Juan el Grande se preparó para enfrentar al verdadero enemigo que acechaba en las sombras, dispuesto a sacrificarlo todo para proteger a su familia, al pueblo, y redimirse totalmente de los errores del pasado. ¿Podrá Juan el Grande desentrañar el misterio de Aguas Negras detrás del regreso del Bacá y enfrentarse al verdadero mal que amenaza al pueblo? ¿Qué sacrificios deberá hacer para asegurar la paz y la redención de su pueblo? La respuesta final se acerca, mientras la oscuridad y la luz se enfrentan en una batalla histórica por el pueblo de Aguas Negras. En la noche más oscura, cuando las estrellas brillaban con una luz fría y distante, Juan el Grande se enfrentó al verdadero mal detrás del regreso del Bacá. En lo más profundo del bosque, donde las sombras se retorcían y el viento susurraba secretos antiguos, se encontró cara a cara con una entidad oscura y antigua que se alimentaba del sufrimiento humano. Con el corazón lleno de determinación y sacrificio, Juan el Grande ofreció su propia alma como pago para sellar el destino de la criatura maligna y liberar a su familia y al pueblo de su influencia para siempre. Aquella noche oscura, acompañada de vientos fríos y fuertes, Juan el Grande desapareció misteriosamente, sin dejar rastro alguno de lo que había pasado con él. En un estallido de luz y oscuridad, el mal fue derrotado, y la paz volvió a reinar en el pueblo. Juan el Grande se convirtió en una leyenda, recordado por su valentía y su sacrificio que salvó a su familia y al pueblo de la oscuridad eterna que lo quería gobernar. Gracias por escucharnos. Por favor, suscríbete y comenta. Relatos de terror en el campo, el río, el muerto y los dos pescadores. Saludos a todos en la comunidad de Ventura en línea. Queremos expresar nuestro sincero agradecimiento por su apoyo constante al canal. Hoy nos complace compartir una historia maravillosa que nos ha enviado un suscriptor a través de correo electrónico. Nos encantaría seguir recibiendo historias tan interesantes como esta para compartirlas con el mundo y que todos puedan disfrutarlas tanto como nosotros. Continúen compartiendo sus relatos. Comenzamos. En un pueblo alejado y tranquilo de la República Dominicana, donde la vida transcurría a un ritmo lento, casi como si los días y las noches se fusionaran en un ambiente agradable, vivían dos pescadores, Pablo y Samuel. Eran hombres sencillos, criados entre la tierra y el agua, con un profundo respeto y conocimiento del entorno natural que les rodeaba. Cada noche, después de que el sol se acostaba y la mayoría de la gente del pueblo se preparaba para descansar, Pablo y Samuel tomaban sus atarrayas y se dirigían al río cercano. El río, fuente de vida y sustento, era el lugar donde pasaban horas bajo el cielo estrellado. Su trabajo nocturno no era solo una elección, era una necesidad, pues durante la noche el río se llenaba de peces que, atraídos por la calma y la oscuridad, salían de sus cuevas. Con las atarrayas en sus manos, ambos se movían con destreza, lanzando las redes con precisión y esperanza. La pesca nocturna requería paciencia y habilidad, cualidades que ambos pescadores habían perfeccionado a lo largo de los años. No era solo su labor, era su forma de vida. La pesca les proporcionaba el apoyo necesario para alimentar a sus familias y también les permitía vender el excedente en el mercado del pueblo, asegurando así su modesto sustento. La relación de Pablo y Samuel con el río era profunda. Cada noche, mientras la mayoría dormía, ellos se sumergían en la serenidad del ambiente, escuchando solo el suave murmullo del agua y el ocasional chapoteo de un pez. Una noche, mientras Pablo y Samuel estaban en el río, metidos en su rutina de pesca, notaron algo inusual en su entorno. Estaban lanzando sus atarrayas en el agua, que normalmente se mostraba tranquila y casi espejada. Pero de forma repentina, el comportamiento del agua cambió. Comenzó a moverse de manera violenta, como si algo bajo su superficie estuviera perturbándola. Los dos hombres, acostumbrados a la usual tranquilidad del río durante sus jornadas nocturnas, se detuvieron y se intercambiaron miradas de confusión y preocupación. Se preguntaban qué podría estar causando esa alteración inesperada. A pesar de la extraña situación, decidieron seguir con su faena. Pensaron que, quizá, lo que estaban experimentando era producto de su imaginación
influenciada por la oscuridad envolvente. A pesar de, no podían sacudirse del todo un sentimiento de incomodidad, un presentimiento que les hacía mantenerse en alerta mientras avanzaba lentamente río arriba. No pasó mucho tiempo antes de que Pablo y Samuel se dieran cuenta de que definitivamente algo extraño estaba sucediendo. A medida que continuaban con su tarea de pesca, cada lanzamiento de sus atarrayas provocaba una reacción inusual en el río. El agua, en lugar de ondularse suavemente al recibir las redes, comenzaba a revolverse de manera agresiva, como si fuerzas ocultas bajo la superficie intentaran de forma activa evitar que los peces fueran atrapados. Fue entonces, en uno de esos momentos, cuando la luz de la luna filtrándose a través de las ramas de los árboles permitió que sus ojos captaran algo más alarmante. En medio de la oscuridad, una figura espectral y borrosa apareció. Se movía con una velocidad impresionante, deslizándose entre las sombras proyectadas por los árboles al borde del río. La visión era fugaz y difícil de descifrar, pero lo suficientemente clara como para confirmar que no era un truco de sus mentes. Era una presencia definida, casi como si estuviera patrullando las aguas que ellos intentaban pescar. Pablo y Samuel se quedaron paralizados. Sus miradas fijas, el uno en el otro, reflejaba la inquietud y el miedo que sentían. La aparición repentina de esa figura, desplazándose a lo largo del río. Durante unos minutos, ninguno de los dos pudo articular palabra. El silencio solo era interrumpido por el sonido del agua que aún se movía inquietantemente alrededor de ellos. Decididos a no dejarse amedrentar por una presencia sobrenatural, los pescadores continuaron su labor, pero el fantasma no tenía intención de dejarlos en paz. Cada vez que lanzaban la atarraya, el espectro se paseaba frente a ellos, corriendo por el agua, agitándola, ensuciándola y espantando a los peces, como si estuviera decidido a arruinarles la pesca de esa noche. La situación se volvía cada vez más incómoda, y los pescadores se sentían frustrados y desconcertados por la persistencia del espíritu en perturbar su actividad. Los pescadores, sin dejarse intimidar, arrojaron nuevamente sus atarrayas al río, decididos a continuar con su pesca. De repente, el espectro se aproximó velozmente hacia ellos, pareciendo dirigirse directamente a impactarlo de frente. Sin embargo, justo antes de querer chocarlo, se detuvo ante ellos. Samuel, sorprendido, dejó caer su atarraya al agua, mientras que Pablo lo observaba con atención, reconociendo al fantasma que se les presentaba. Era el espíritu de un hombre cuyo cuerpo había sido arrastrado por las corrientes del río, sin dejar rastro alguno. A pesar de los esfuerzos de la comunidad por encontrarlo, su cuerpo nunca fue hallado. A pesar de las búsquedas aguas arriba y aguas abajo, todo fue en vano. Rendidos y aterrorizados, los pescadores abandonaron su tarea y huyeron del río, con la certeza de que habían encontrado algo mucho más aterrador que cualquier pez, el espíritu que vagaba sin rumbo fijo de aquel hombre que había perdido su vida en esas aguas. A medida que se alejaban, podían sentir el peso de la presencia sobrenatural detrás de ellos y sus corazones agitados por el miedo y la adrenalina. Aunque querían olvidar lo sucedido, sabían que esa noche de pesca se convertiría en una historia que contarían una y otra vez, recordando el misterio y el terror que habían experimentado en las tranquilas aguas del río. Desde ese encuentro inquietante, Pablo y Samuel decidieron que nunca más volverían a pescar de noche. Estaban convencidos de que el espectro del hombre que había perdido la vida en esas aguas seguía merodeando por el río bajo la oscuridad, como si estuviera vigilando su territorio y dispuesto a perturbar a quien osara invadirlo. La decisión de no regresar al río durante la noche fue difícil, pero necesaria, dado lo que habían experimentado. Desde entonces, ambos pescadores se mantuvieron lejos del río tan pronto como el sol comenzaba a acostarse, evitando así cualquier posible encuentro con la presencia sobrenatural que, según creían, acechaba en la oscuridad. Aunque añoraban la tranquilidad y el desafío de la pesca nocturna, la seguridad y el bienestar de sus familias se convirtieron en su máxima prioridad. No querían exponerse
ni exponer a sus seres queridos a los riesgos que ahora asociaban con el río después del anochecer, aunque el río seguía siendo un lugar de belleza natural durante el día, y continuaban visitándolo para pescar con la luz del sol. La memoria del espíritu trágico y lo que habían vivido aquella noche les hacía mantenerse cautelosos. Evitaban acercarse al río cuando la luz comenzaba a desvanecerse y las sombras se alargaban, teniendo siempre presente lo que le había forzado a cambiar sus hábitos y la forma en que veían ese lugar que tanto habían amado.